Hernán Letcher ya está aquí con nosotros. Definiciones económicas ayer del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que ahora vamos a analizar. Bueno, varios temas para repasar. Bienvenido, Hernán. Gracias por estar acá. placer. Tenemos un primer cortecito donde habla de inflación. En su momento había dicho el expresidente Mauricio Macri que esa era la demostración de la incapacidad para gobernar. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan? Bueno, repasamos lo que dijo ahora y ahora lo analizamos. ¿Y a usted hoy, que no hizo su gobierno para bajar la inflación y tener moneda? Bueno, estamos proponiendo preguntas, ¿no? No terminé de contestar a Luis y ya pasamos a la tuya, pero bueno. No, pero no nos empiece a ordenar, no nos empiece a dictar que todo el mundo... Bueno, estamos tratando de ordenar el país y no podemos ordenar este programa. Es una conversación, es una conversación. Bueno, pero contestándole a Pablo entonces. Claramente, la prioridad del próximo gobierno tiene que ser darle empleo a los argentinos. Sin empleo no hay vida, no hay felicidad, no hay desarrollo, no hay autoestima. Y para que haya empleo en la Argentina, tiene que tener moneda, tiene que terminar con la inflación, tiene que tener leyes laborales modernas que permitan emplear y tiene que tener impuestos que se puedan pagar. Todas las cosas que hoy Argentina no tiene. Este gobierno aumentó, yo había bajado bastantes de los impuestos para lograr que haya inversión. Las exportaciones crecían, había un cierto proceso de inversión. Hoy hemos llenado de impuestos a la Argentina, la inversión ha ido a cero, las exportaciones caen. Entonces estamos en una situación, salvo los precios de los commodities que han aumentado. No menciona bajar el gasto público, las reformas estructurales. Por supuesto. Que no se hicieron. Y todo eso... Ni se va a hacer con este gobierno, por supuesto. Bueno, nosotros terminamos, Pablo, terminamos en 0,4. Habla de impuestos que se puedan pagar. La mirada empresaria está siempre presente, ¿no? Digo la mirada empresaria porque si es la mirada del ciudadano común, la verdad, los impuestos los aumentó todos, Mauricio Macri. Yo no sé de qué está hablando exactamente, por eso apelo a al conocimiento, a la claridad para el análisis de Hernán Letcher, que tal vez nos pueda ayudar con esto. A ver. No, llama la atención. Me recuerda mucho la campaña para presidente del propio Macri, que decía cosas parecidas después en su gestión. Y si vos te fijás, cuando le preguntan por la inflación, no responde sobre la inflación. Claro. Básicamente patea la pelota a la tribuna. Habría que ver justamente qué pasó con el tema del empleo, que no le fue bien justamente en la gestión de Macri. Pero en el tema de impuestos en particular, y en este momento en particular, el actual gobierno, la propuesta que ha hecho Sergio Massa en el Congreso, y que probablemente se apruebe, reduce la cantidad de trabajadores que paga el impuesto a las ganancias a solo el 10% de los trabajadores registrados, al 5% del total de los trabajadores. Esto es algo que había dicho Macri que iba a hacer. Iba a eliminar el impuesto de la cuarta categoría, ganancias de la cuarta categoría. No solo no lo hizo, lo llevó al 25% de los trabajadores registrados que pagaban ganancia. Con lo cual, claro, eso es lo que hacía y después le perdonaba impuestos a las grandes empresas, porque a la par, y también se está discutiendo eso en este momento, había reducido 10 puntos, los últimos 5 se implementaban justamente este año, a las grandes empresas en el impuesto a las ganancias, además de haber eliminado las retenciones en buena parte de su gobierno, de haber reducido el impuesto a los bienes personales, digamos, una clara política en materia impositiva para los sectores del poder. No hay duda, bueno, insiste en el mismo camino. Bueno, los autos de lujo, los impuestos al champán, decisiones que no, por eso ya habla de este alejamiento de la necesidad del trabajador. Yo sé que hay varios puntos que vamos a repasar. Agregan una cosa, si me permitís. Sí, claro. Cuando el periodista le interrumpe, agrega el ajuste fiscal. Sí. Es decir, si faltaba algo para darle regresividad a un sistema, digamos, tributario, es además de que vos tributes mal, es decir, los que tienen mucha plata tributen poco y los que tienen poca plata tributen mucho, sino que además vas a gastar menos. Y cuando hablas de gastar menos, ¿qué es? Y el ajuste de las jubilaciones, ¿no? Digamos, como el caso paradigmático. Yo iba a retomar lo de la generación de empleo, porque a veces lo que sucede también, además de las contradicciones, las promesas que se hacen en campaña y que después no se cumplen, también está presente esto de vamos a hacer algo, pero no explicamos el cómo. No explico el cómo, voy al concepto vacío. Hay que generar empleo porque te mejora la autoestima y yo qué sé, y tantas cosas que ha dicho recién, pero no está el cómo. Y si el cómo es a través de la teoría del derrame y mejoras para las empresas o beneficios para las empresas, esto ya sabemos que no funcionó. Y no funcionó hace desde que 2 años, no es que, claro. no es que bueno, tenemos que remontarnos, ¿no?, a otras épocas. Bueno, tenemos unas plaquitas. El tema de la pobreza, Hernán, es un tema que preocupa y preocupa muchísimo. Hace unos días veíamos el caso de la nena de 7 años y da la sensación de que, y lamentablemente por ese caso, se volvió a hablar de algo de lo que tenemos que hablar. Hay una mitad de la Argentina pobre. Fíjate, claro, pero la cuestión de la pobreza, porque
Cambiemos que dice, el kirchnerismo no lo medía, entonces no se puede. Yo tengo serias diferencias metodológicas con la de la UCA, pero como les gusta, Cambiemos, utilizar esta serie, traje la serie de la UCA. Fíjate, en 2015 era del 30%, Macri lo dejó en 40,8%. Sí. Más de 10 puntos, 11 puntos porcentuales de pobreza incrementada en los 4 años de gobierno de Macri. Cuando te dicen, bueno, el 2017, entonces dibujan el 2017 como si fuera la panacea, pero la realidad es que en 2019 llegó a 40,8. Es cierto que se incrementó, fíjate, también está el bastón del 2020, llega a 44,2. Pero si te fijas, la pandemia fue mucho menos nociva que los 4 años de gobierno de Macri. Solo aumentó 4 puntos cuando aumentó casi 11 con el propio gobierno de Cambiemos. Bueno, es que la transferencia de recursos, y nosotros la venimos contando ya desde ese momento, no es novedad, no es que nos dimos cuenta ahora, ya en pleno gobierno de Mauricio Macri, fue sorprendente, fue constante, y es lo que nos llevó a esto que hoy es algo muy difícil de revertir, porque claro, después vino la pandemia. Esto es político, pero la verdad que también hace unos días lo escuchaba Fernando Iglesias, Hernán, y decía en televisión cuando se le consultaba por esto, bueno, pero hubo una pandemia, estamos todavía, porque la pandemia no terminó. Vino un año de pandemia, él decía, bueno, pero no me metan en la pandemia. La pandemia de vez en cuando sirve como argumento, ¿no? Sirve como argumento para salir en los medios de comunicación por parte de la oposición. Ahora después, cuando tenemos que hablar de cifras concretas, hacen caso omiso a la pandemia que vino después y que dejó resultados, como bien nos mostraba Hernán, no tan malos, teniendo en cuenta lo que pasó en el gobierno anterior. Bueno, déficit, con eso tiene que ver otra de las plaquitas que nos trajiste. Sí, fíjate. A ver, es una muletilla habitual también en Cambiemos cuestionar el déficit fiscal que dejó el gobierno de Cristina y que además dicen, bueno, nosotros lo redujimos, etcétera, bla, 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 ¿no? Entonces, y se da por válido eso. Y en la placa se ve muy bien. Dos cosas que me parece mencionar, porque hay dos curvas. Me van a decir, ¿pero por qué trajiste dos curvas? Porque además cambió la metodología de cálculo del déficit para contar un relato, una historia a los argentinos que era mentira. Este es el déficit total, ¿no? Porque ahora voy a hacer la aclaración respecto al déficit primario. Pero el déficit total, fíjate, en cualquiera de las dos mediciones, con Cambiemos, en los años intermedios se incrementó. Solo se redujo en 2019, que si querés, y me corres un cachito, volviste a foja cero, ¿no? Digamos, no hay grandes diferencias respecto de lo que había pasado a finales de 2015. Falso que el déficit fiscal del gobierno de Cristina era de 7 puntos. Esto es la corrección que hicieron ellos. No lo invento yo, lo hizo el propio Prat-Gay. Claro, ¿qué se redujo? Se redujo el déficit primario. Vos me decís, ¿y qué diferencia hay? Bueno, el déficit primario es lo que gastamos los argentinos, pero no se redujo el déficit general. ¿Qué pasó? Ajustémonos el cinturón los argentinos, así lo que nos queda en exceso, pagamos los intereses de deuda. Habría que complementarlo con la evolución de los intereses de deuda, porque lo que nosotros no gastamos se lo pagamos a los acreedores. Por eso es tan importante el incremento de la deuda en el mismo proceso, porque va a la misma cuenta, digamos. O sea, vos aumentaste el déficit, te endeudaste y entonces aumentás los intereses de deuda. El déficit primario lo tenés que recortar para que nosotros nos ajustemos y paguemos el incremento de deuda que tu propia política generó, ¿no? Sí. Hay dos temitas que no tienen que ver con tus placas, pero ya que estás acá, aprovecho para preguntarte. Reunión de Guzmán con Cristalina Georgieva en las últimas horas, de cara a lo que va a ser, bueno, un posible acuerdo. ¿Cuál es la mejor de las opciones en este momento? ¿Cuál es la mejor noticia que nos puede traer Guzmán? Yo no creo que haya ninguna novedad sustancial en este momento. Yo en esto tengo una posición bastante, digamos, estricta, si se quiere, en un aspecto. Yo no quiero el fondo, no lo quiero en la economía argentina en ninguna circunstancia. Entiendo que 44.000 millones de dólares no los tenemos y no los podemos pagar, responsabilidad del gobierno anterior. Ahora, yo quiero el mejor acuerdo que nos acerque a algo que pasó en la Argentina, que fue el desendeudamiento de 2005-2006, cuando Kirchner, Lula le pagaron al fondo y se lo sacaron de encima. Bueno, algo que emule eso. No podemos pagar. Bueno, ¿cuál puede ser? Yo creo que es 2.000, 3.000 millones de dólares por año. ¿La Argentina puede pagarlo? Sí, 20 años. Y que no se metan en la política económica argentina. Que no se metan, porque si no, no podemos ni siquiera crecer. Esto me parece que... Yo sé que estoy en una posición quizás donde alguno puede decir, bueno, pero la pandemia, y hay que negociar, y el que te prestó la plata... Bueno, pero es lo que a los argentinos y a la Argentina le permitió crecer, algún mecanismo aproximado a eso. Porque si no, hoy quizás no hay restricciones o no hay pedido de que modifiquemos, no sé, la reforma laboral. Hoy dentro de 3 años. Sí. Caída de PBI, 9,9% es la última cifra que se conoció. A ver, suena un número preocupante en el contexto mundial.
vuelvo a mencionar la pandemia, pero además en comparación con lo que sucede con otros países del mundo, ¿qué significa esa cifra? Es buena la comparación con algunos países del mundo, porque algunos se apresuraron a decir, la Argentina fue el peor alumno, el peor que pasó la pandemia. Mentira, España cayó 11% en 2020, poniendo más plata, y un país que claramente, en términos, por ejemplo, industriales, tiene un diferencial respecto de la Argentina. Italia cayó 9, Reino Unido cayó 11. Digo, ¿hay otros que cayeron menos? Sí. Ahora, yo no me animaría a aseverar alguna conclusión de decir la Argentina hizo todo mal en materia económica, porque los datos mismos no indican eso. El 9,9 es mucho menos que lo que se pronosticaba hace algunos meses atrás, que iba del 12 al 15. Sí. Y también lo que hay cierto consenso hoy, ayer el propio Clarín titulaba, cuando mencionaba esto, en la propia nota decía, y se prevé que puede haber una recuperación del 7%. La recuperación se preveía entre 4 y 4,5 hace algunos meses atrás. Con lo cual, evidentemente el escenario, no voy a decir que es un dato positivo, naturalmente. No es tan malo. Pero el escenario no es tan malo como se preveía. Y con un dato que quizás es medio de economistas, pero en algún momento se discutía cómo era la recuperación. Algunos decíamos en B corta, ¿no? Había una recuperación rápida, y otros decían en L, va a recuperarse lentamente. Sí. Bueno, fue en B, Fue en B y muy pronunciada la B, digamos, y muy rápido se recuperó. Y estás en niveles interanuales solo de 5 puntos debajo de lo que es el mismo mes del año anterior, cuando tenés actividades que están funcionando a la mitad, como el turismo. Claro, sin duda. Mirá, me acordé de algo, hablábamos de las buenas noticias que podía o no traer Guzmán. Ya hay una noticia que, a ver cómo la considerás vos, unos 3.500 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le daría en este contexto de pandemia, o le otorga a los países que son miembros a modo de ayuda. Pero hay que devolver, ¿en qué plazos? ¿Cómo es este préstamo en realidad, que nos viene, que no pedimos, digamos, que el fondo le da a los países miembros, entiendo? Sí, en realidad lo que es, digamos, es una especie de asiento contable que aumenta nuestra participación en el fondo. O sea, y nos permitiría, por ejemplo, hacer el pago de mediados de septiembre, creo, no me acuerdo cuándo es el vencimiento, septiembre, octubre, nos podría compensar, lo podríamos compensar con eso. Sí. No nos cambia, no es que lo tenés que devolver, aumenta tu cuota, digamos, dentro de la participación del fondo, con lo cual no es un problema y no es que se acumulan los 44.000. En realidad tiene, si me corregís un cachito, tiene otra intencionalidad. El fondo está tratando de ocultar una discusión un poco más profunda y geopolítica, en términos geopolíticos importante, que es que Estados Unidos debería perder su poder de veto, porque ya no tiene, la participación en el fondo tiene una fórmula de cálculo determinada, y cuando vos la haces hoy, Estados Unidos ya no tendría más del 15%. Y China estaría muy cerca. Con lo cual hay una discusión detrás que yo creo que esta extensión de los DEG y todo este debate... ¿Para que siga teniendo poder de veto Estados Unidos? Claro, es para ocultar ese debate que debería darse hace 4 años que no lo dan, porque si no Estados Unidos dejaría de tener poder de veto. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones del fondo se toman con el 85%. Claro. Si Estados Unidos tiene el 15%, te bloquea cualquier cosa. Al final, cuando parece que hay una buena, tampoco es una tan buena. No, igual es positiva para la economía argentina. A nosotros nos viene bien, la verdad que el escenario... Hay que entender por qué, porque alguno cree que el fondo es bueno. No, esperá, es por esto. Pero nos viene bien a la Argentina, nos viene bárbaro. Vos planteaste que esos 3.500 millones podrían usarse para reducir la deuda, no para, en este momento, digamos, tapar agujeros acá. No, tendrías que pedirle al fondo, pero... Se restaría de la deuda. Claro, en realidad no funciona así, digamos, se extiende tu participación, vos tendrías que pedirle una extensión del crédito, digamos, si querés que te den constante y sonante los 3.500 millones de dólares. Bueno, teníamos otra plaquita, Hernán, tiene que ver con desocupación, bueno, un tema que preocupa y mucho. Recién lo mencionabas vos, el tema de desocupación, lo mencionó Macri. Fíjate, de lejos lo podés ver, no tenés que ni ver los números, y de lejos podés ver la diferencia en la evolución de la desocupación. Esta es la tasa de desocupación del INDEC, respecto del periodo, los bastones azules del periodo hasta 2015. Fíjate además en 2015 cómo se había reducido de manera sensible en los últimos años del kirchnerismo. Esto es importante porque hay mucha gente que critica el segundo gobierno de Cristina. Bueno, produjo eso, una reducción sensible de la desocupación. En cambio, con Macri claramente cambia la orientación y termina en niveles de alrededor del 10-11%, que es un poco lo que veíamos ahí, ¿no? Claramente hubo una política antiempleo. Si lo ves en el empleo registrado vas a ver un poco la evolución similar. Es cierto que la pandemia incrementó en desocupación, hay que mirarlo con algunas pinzas, pero en términos de empleo registrado tenés 200.000 puestos de trabajo menos. Hoy, por pandemia, Macri se cargó 300.000. De nuevo, es menos peor, no es un buen dato, está claro, pero hay que verlo, entender por qué. Porque sin pandemia las políticas se destruyeron 300.000 puestos de trabajo y la pandemia un poco menos. Preocupante, muy preocupante. Hernán, muchas gracias por haber venido como siempre.